Ok, entonces vamos a empezar. Buenas noches, profesor. Hola, Xiomi. Les dejo entonces en el uso de la palabra durante 15 minutos, siendo las 9:02. Está bien. Bueno, nosotros somos el grupo número 7. Nos tocó realizar lo que es la espina de Ishikawa, el diagrama de causa y efecto. Y a continuación mi compañera Romina va a hablar de las definiciones. Para empezar, voy a indicar algunas definiciones para tener una idea de lo que es el diagrama de Ishikawa. También es definido como diagrama de causa y efecto. Comenta también Tello y Tello que el origen de este esquema vio la luz con el surgimiento de la industrialización en el siglo pasado y principalmente fue utilizado para ser aplicado en el ámbito de fábricas. Tiempo después pasó a incursionar en los servicios. También se refiere al esquema como causa y efecto, Don Rodríguez, y fue nombrado hacia el principio. Esta técnica busca analizar un problema a profundidad para finalmente obtener los resultados. También de igual forma se enfocan en los efectos o consecuencias de la problemática para indagar en los orígenes de la misma. Recibe el nombre de espina en alusión a la forma de gráfico asemejándose a la de un pez. Las espinas que se ven aquí son las causas. En algunos gráficos tienen espinas más pequeñas porque son causas mínimas. Luego está la espina dorsal, que es esta línea en horizontal que va unida a la cabeza. Generalmente es un rectángulo y aquí se pone el tema a tratar o el efecto. Por último, este esquema hace posible la correcta distribución de la información brindada por un medio comunicativo, por ejemplo, un expositor, para obtener las causas principales de la problemática tras inferir las posibles causas. Esto puede ser bien utilizado en un ambiente laboral cuando se requiera intuir de problemas y donde todos tengan que dar un aspecto en común para poder ver el efecto o problema general. Le voy a pasar con mi compañera. Bien, en este punto reconocemos a la espina de Ishikawa, también conocida como diagrama de causa-efecto, desarrolla en nosotros algunos procesos básicos del pensamiento, como por ejemplo la comparación, la relación, la clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación por último, de las cuales yo le voy a hablar de las tres primeras. Entendemos por comparación al análisis que hacemos de las similitudes y diferencias de dos o más objetos. Es válido añadir que la autora Mariana Pérez en el presente año menciona que para hacer una comparación se requiere de por lo menos una cosa en común entre ambos objetos de estudio. Como segundo punto tenemos relación, que etimológicamente hablando esta palabra proviene del latín relatio, la cual hace referencia a la acción de regresar a algo, es decir, establecer anexos entre dos objetos o más de características que correspondan a una misma variable. En el punto de clasificación jerárquica tenemos que el proceso por el cual, que es el proceso por el cual nosotros separamos y ordenamos los elementos, en este caso separándolo en causas mayores, causas menores y subcausas. Dicho en otras palabras, va a consistir en separar y ordenar los elementos según su prioridad. Les paso con mi compañera María. Muchas gracias. Gracias. Análisis. El análisis es la separación detallada entre cada uno de los objetos de estudio. Si hablamos de manera etimológica, el análisis es la acción de separar o disolver por completo algo para luego poder estudiarlo a profundidad cada una de las partes. Por otro lado tenemos síntesis. La etimología de síntesis significa una fusión de distintos elementos, es decir, la unión o arreglo de características importantes de un todo. Algunos ejemplos de síntesis son el resumen, la sinopsis o sumario. Y finalmente la evaluación. Según la etimología de este término, se refiere al valor que se le da a un esfuerzo o un logro. Es decir, que la evaluación es la conclusión a la que se llega después de un análisis sobre una persona, aspecto o situación. Gracias. Buenas, profesora. A continuación le vamos a hablar, mi compañera Mafer y yo, de lo que son las teorías psicológicas del aprendizaje. En este caso, una de las teorías que estamos tocando es la teoría cognitiva social, que nos habla de que el aprendizaje se da por medio vicario, que es por observación, leyendo o escuchando, o también por medio del acto, al momento de realizar realizar acciones más que todo. En este caso, en el modelo educacional, lo que se usa es una combinación de ambas teorías.
la de realizar lo que son los ejercicios y observar a los profesores. Adicionalmente, en esta estrategia educacional se usa lo que son los modelos, la autoeficiencia, la ejemplificación, la tutoría. En este caso, podemos usar lo que es el diagrama de Ishikawa o de causa-efecto para lo que es la ejemplificación resuelta, porque ahí nos muestra el paso a paso de cómo podemos resolver problemas. Adicionalmente, que nos ayuda a ingresar nueva información, porque en el diagrama de Ishikawa lo que se busca es hacer una lectura, analizar lo que son las problemáticas y también los efectos de esta, y también se incentiva a buscar mayor información al momento de, si no tienes un concepto claro de acuerdo a una problemática y el efecto, lo puedes investigar. Y en este caso, el aprendizaje se ve mucho más desarrollado en lo que es el acto. A continuación, mi compañera Mafer va a seguir hablando de otra teoría. Bueno, yo voy a hablar sobre la teoría de procesamiento de información de George Miller. La teoría es un enfoque integrador donde hay aspectos de dos teorías, la teoría de estímulo-respuesta y de los... Perdón, profesor, estaba con el audio apagado. Yo voy a hablar sobre la teoría del procesamiento de información de George Miller. La teoría es un enfoque integrador donde hay aspectos de dos teorías, la teoría de estímulo-respuesta y de los modelos de procesamiento de información. Es un modelo acumulativo de aprendizaje. Esto quiere decir que las personas seleccionan y atienden a ciertos aspectos del ambiente, codificando la información nueva, relacionándola con la información que ya tenemos anteriormente en nuestra memoria, y lo recuperamos a medida de que lo necesitemos, ya que somos procesadores de información, porque mente es sistema de procesamiento de información, cognición, serie de procesos mentales, y aprendizaje es adquisición de procesos mentales. Ahora, asociar parte del conocimiento que ya tenemos ayuda a que sea más fácil adquirir y almacenar la información nueva en la memoria. Miller planteó 8 tipos de aprendizaje, que es el aprendizaje de signos y señales, que los signos es cualquier cosa que sustituye a otra gracias a algún tipo de asociación entre sí. El aprendizaje de respuesta operante son los que Skinner llama los condicionamientos operantes. El aprendizaje en cadena es aprender determinada secuencia de acciones o conductas. Aprendizaje de asociaciones verbales es tipo de aprendizaje en cadena que implica operaciones bastante complejas. Aprendizaje de discriminaciones múltiples implica asociaciones de varios elementos, pero también implica separar y discriminar la información. Aprendizaje de conceptos significa responder a los estímulos en términos de propiedades abstractas. Y aprendizaje de principios, un principio es la relación entre dos o más conceptos. Y por último, el aprendizaje de resolución de problemas. La solución de un problema consiste en elaborar un nuevo principio con principios ya aprendidos que tenemos. Por último, ¿cómo ocurre el aprendizaje? El aprendizaje o codificación ocurre cuando la información se almacena en la memoria de largo plazo. Al principio, la información ingresa al sistema de procesamiento a través de un registro sensorial después de ser atendida. Luego percibe, comparándola con la información contenida en la memoria de largo plazo, y se pasa a la memoria de largo plazo. Esta información puede permanecerse activa, pasar a la memoria de largo plazo o simplemente puede perderse. Algunos factores que ayudan a la codificación son el significado, la elaboración con la organización y la relación con las estructuras de esquemas. Un factor muy importante para que pueda darse correctamente el aprendizaje el aprendizaje del procesamiento de información es saber el significado de la información que estamos procesando. Y otro tipo de factores vendrían a ser los diagramas, en este caso el diagrama de Ishikawa, que nos fuerza a analizar el texto que estamos leyendo para poder
diferenciar lo que son las causas, los efectos, la problemática y los resultados, por lo que este diagrama nos ayuda a que se pueda entender mejor de lo que estamos leyendo y nos ayuda a procesar mejor la información. Gracias. Paso a mi siguiente compañera. Bueno, profesor, yo les voy a exponer sobre el procedimiento para su elaboración. Esta técnica fue desarrollada por el doctor Kouro Ishikawa en 1953, mientras trabajaba con un grupo de ingenieros de Kawasaki Steel Works. Su aplicación se extendió rápidamente y se hizo bastante popular gracias a la revista Genba 2 QC, Control de Calidad para Supervisores, publicada por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. El diagrama de causa y efecto contiene la siguiente información. Primero se investiga el problema, se determina la búsqueda de causas que pueden estar produciendo el medio a diagnosticar. Segundo, trazar el eje horizontal prominente como una columna o línea primordial. Tercero, la parte principal aprendida está ubicada en el extremo del eje horizontal, por lo que se sugiere que el texto esté en un rectángulo. Es común que el rectángulo se dibuje a la derecha de la columna central. Las líneas o flechas oblicuas que llegan al eje principal, estos simbolizan los grupos de causas primarias en lo que se clasifica lo más importante en el estudio del problema. Las flechas oblicuas o las que están en causas primarias alcanzan la dimensión mínima para personificar las causas que afectan a las primarias. Esto da a conocer como causas secundarias. El diagrama de causa y efecto debe tener secundarios que lo reconozcan. Los datos constantemente están impregnados en lo siguiente: cargo, fecha del área de la empresa, miembros de equipo de estudio, etc. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, con respecto a la ejemplificación, tocamos el tema de adicción a las drogas. La información para realizar el esquema fue recopilada de Repositorio Cielo. Encontramos un artículo que estuvo, bajo el nombre de Factores de Riesgo, Protección y Programas de Prevención de Drogodependencia en el Perú en el año 2012, citado por Cabanilla. Realizado por Cabanilla. Para realizar la ejemplificación, tuvimos en cuenta que teníamos que leer todo el artículo, y a partir de pudimos extraer toda aquella información relevante y pudimos extraer las causas y subcausas que hemos plasmado en el presente diagrama. Bueno, a través de estas subcausas y causas podemos, visualizar por qué se da la problemática en sí o el efecto. A su vez, tenemos que, podemos visualizar mediante la explicación brindada por el profesor, y así como la que hemos podido recolectar a través de toda la información que hemos encontrado para realizar el diagrama de Ishikawa, o también conocido como el diagrama de causa-efecto o espina de pescado. Hemos encontrado que es necesario e importante analizar la lectura. Por ejemplo, subrayarla, hacer un subrayado, y a partir de esto encontramos toda la información relevante, hacemos una lluvia de ideas con respecto a las causas y a las subcausas que originan la problemática, que vendría a ser la que está plasmada en el esquema. Por ello, tenemos presente tenemos presente que tenemos que encontrar cuáles son las causas y subcausas más importantes para poder jerarquizarlas y darles un orden que pueda facilitar mucho más la comprensión del esquema. Doy paso a mi compañera Ariana para que siga complementando la idea. Ya. Buenos días, buenas noches, mi nombre es Ariana Briceño, y bueno, continuando con la exposición, como había explicado anteriormente mi compañera, el tema elegido es respecto a la adicción de drogas. En este ejemplo se puede observar que como efecto conocido, más que todo el efecto que es la cabeza que está el pescadito, es la problemática, que es la adicción de las drogas, en la cual se encuentra, bueno, de color rojo como ya lo mencioné. Por otro lado, esta problemática se encuentra influenciada por las causas principales, que está de color morado, que son las causas familiares, causas sociales, causas personales y psicosociales, las cuales, bueno, lo vuelvo a repetir, las cuales están de color morado.
Y también como por último, tenemos las subcausas en las cuales contribuyen, bueno, dichas causas. A continuación le voy a dar paso a mi compañera para que pueda continuar con la conclusión. Muy bien, gracias. Ahora mi nombre es Michelle, junto con mi compañero Alex vamos a hablar acerca de las conclusiones. Ya para completar, sería que este diagrama tiene como principal objetivo o ventaja también el de notar las causas y efectos de la problemática que se va a tratar, analizando todos los aspectos mediante etapas, ¿no? Este diagrama tiene etapas para poder plasmarlo, y así también las características que sobresale es que logra destacar los factores más importantes del tema que se está tratando, además de las posibles causas en menor escala. Otra conclusión, mi compañero Alex también va a continuar con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Alex y voy a hablar la última conclusión, que es la espina de Ishikawa, además de clasificar los acontecimientos que producen un efecto en el problema que se presente, también logra reforzar los procesos básicos del pensamiento, los cuales ya han sido mencionados por mis compañeros. Y por otro lado, este esquema es fundamental ya que permite ejercer saberes previos, encontrar soluciones y causas conjuntas a situaciones que necesitan distintos puntos de vista. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Las referencias, por favor, pueden. Ya, gracias. Bien. Vamos a avanzar por cuestiones obvias de tiempo. Algunas preguntas. Dentro del organizador que les ha tocado, ¿cómo es que se da el proceso de jerarquización? Primero, podemos identificar lo que es el efecto o el problema a tratar como lo más importante. Después hacemos, o se supone que se puede hacer como una lluvia de ideas de las posibles causas, y la que tenemos como principal, a la que se le puede deslindar otras espinitas o menores causas, las elegimos como la espina más grande. Así es como nosotros podemos entender que existe un proceso de jerarquización, de poder diferenciar cuáles son los principales. Sí, las subcausas del problema principal, porque hay problemáticas que son más fuertes y eso es lo que tenemos que identificar. Ya. Viene la jerarquización desde la estructura del pez, desde la cabeza. ¿Ah? Desde ahí se hace una jerarquización. Pero la siguiente pregunta que conlleva esto es ¿cómo identifico cuál es causa y cuál es subcausa? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé? Profesor, por ejemplo, en el diagrama pusimos como que las causas, por ejemplo, sociales o propias del sujeto, y dentro de estas como que hay subcausas que vendrían a ser propias del sujeto, por ejemplo, individuales, o psicológicas, que le pusimos psicosociales, creo, que vendría a ser la depresión, la ansiedad. O sea, estas están dentro de esta causa que sería la primordial, por así decirlo. Claro, pero ¿cómo las identifican? ¿Cuál es el criterio de identidad? Para poder saber que esta es una causa y esta sería una subcausa. Por ejemplo, adelante, Xiaomi. No, sigue tú, perdón. Ya, básicamente lo podemos ir ubicando con cómo afecta en sí la problemática. Porque la problemática, si bien es grande, ocupa diferentes sectores y nos puede perjudicar de diferentes maneras. Por ende es que se toma la jerarquización como forma de ordenar estas ideas. O sea, si bien la problemática es grande, siempre van a haber diferentes sectores y diferentes formas en las cuales va a afectar a diferentes personas. Entonces, ahí es donde se ve la jerarquización. ¿Alguien más? Adicionalmente,
hacemos lo que es la relación entre una causa mayor y una causa menor. Como mi compañera estaba diciendo, hay aspectos de la misma persona y del mismo entorno. Entonces tenemos que hacer una relación entre las causas de la misma persona, cuáles se explayan más, y tenemos que identificar si esas son subcausas o son partes de una causa mayor. Porque hay causas generales en sí en la problemática de lo que es la adicción. Y adicionalmente hay causas que se podría venir en específicas en lo que es la persona. Y eso al momento de nosotros hablar, identificar y clasificar y también poner en orden, podemos de alguna manera resaltarlas. Ya, lo que me preocupa es que en el ejemplo que ustedes colocan para todas las problemáticas, no siempre se van a colocar causas sociales, causas económicas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema que no se puede identificar por ese tipo de causas, ¿cómo lo hago? ¿Qué pregunta me hago? ¿Qué le pregunto al problema para saber su causa? Entonces yo le voy a preguntar el por qué sucede, el por qué ocurre. ¿Sí? En sí, la palabra por qué te va a orientar a que tú identifiques una causa. Entonces eso debería estar considerado en uno de los pasos. ¿Qué preguntas me hago para identificar las causas? ¿Cómo distingo cuáles son las principales y cuáles son las secundarias? ¿Sí? O subcausas, que ustedes le han llamado también perfectamente. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que precisarlas e introducirlas dentro de los pasos, porque el ejemplo que nosotros ponemos no siempre se va a dar. ¿Sí? Y hay que pensar en que sus compañeros lo tienen que entender de esa manera. Por ejemplo, lo pudieron tomar su problema de investigación, su plan de acción, ¿no? Bien. ¿Por qué consideran, según lo que han investigado, por qué consideran que la espina de Chicago es un diagrama? Porque dijeron que es un diagrama. ¿Puedo intentar responder? Claro, Claro. lo llamamos diagrama porque generalmente simplificado es una línea que puede ser trazada con flechas, y como mencionaron mis compañeras, o creo que mencioné yo al inicio, el efecto va generalmente en la cabeza en forma de un rectángulo. También tiene, como le digo, las figuras de las líneas. Entonces podríamos quizás considerarlo un diagrama porque simplificado posee figuras que en sí conectadas forman una figura más compleja o diagrama. ¿Alguien más? O sea, Lucía Sierra, no te veo. no sé, ya hablé con el delegado, fácil le hace llegar el problema. Está Lo que pasa teniendo es un que problema con la laptop y quería conectarse desde su celular, pero ha estado en la sala de espera, profesor. Ya le mandó toda la información al delegado. Ok, entonces te sí, escucho. a lo que iba es que los diagramas se utilizan para simplificar información de manera visual. Si podemos bien ver que la espina parece un pescado. Entonces es una forma en la cual podemos adquirir información de manera visual y de cierta forma llamativa para que resalte y para que nosotros podamos acatar de mejor forma lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo, ¿no? Como dijo Romina, hay flechas, hay una estructura, si bien compleja, pero al momento de ser visual, al momento de verlo, se simplifica mucho la información que estamos poniendo en él y adquirimos el conocimiento de manera más rápida, más efectiva, de manera más, no sabría cómo explicarlo. No sé, se me fue la palabra. Didáctica. Didáctica, esa era la palabra.
Bueno, adicionalmente los diagramas son, como mi amiga, bueno, mi compañera decía, perdón, son representaciones gráficas, por lo que el diagrama de Ishikawa o el diagrama de causa y efecto, como se le conoce, es algo gráfico, algo que podemos observar, como lo mencionaba, visualmente, y nos ayuda a relacionar lo que es las causas y los efectos directamente de un tema o de una revista o de la información o lectura de donde queramos hacer el diagrama. Por ser algo gráfico. Una representación gráfica, claro. Ajá, es una representación gráfica, por eso es un diagrama. En todo lo que tenga una estructura no lineal, ni tampoco una estructura horizontal ni vertical, sino que tenga una secuencia establecida a través de flechas y de figuras geométricas, se llama un diagrama. Por ejemplo, el diagrama de flujo. ¿Sí? Por ejemplo, la espina de Ishikawa también es un diagrama. Bien. Bueno, eso sería todo con el grupo. Gracias por la presentación. Gracias, profesor. A usted, profesor. Gracias. Gracias. Tenemos dos Garcías, ¿no? ¿En el trabajo, profesor? Sí. Sí, profesor. García Lazo Ya. y García Núñez. Están completas, ¿no? Están completos. Sí, sí, profesor. Todos los participantes. Los 10. Siguiente grupo, por favor. Doctor, buenas noches. Mi compañera Chavesta Gutiérrez Sandra tiene problemas con su conexión. Ya le mandó las evidencias al delegado. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer es hacerle una llamada justo en la parte que le toque para que pueda siquiera exponer. ¿Está de acuerdo? Le vas a hacer una llamada. ¿Por qué motivo dices? Es que la conexión de su internet está mal, doctor, y no puede ingresar al Zoom. O sea, el internet no le contesta, no tiene señal. Entonces, ella ya le envió ya las evidencias al delegado para que le pueda mostrar a usted. Y por eso tampoco no ha entrado al Zoom. Lo que nosotros queremos hacer para que no pierda la exposición es hacerle una llamada para que siquiera pueda exponer. No, ustedes tienen que cubrir su parte. No se puede hacer eso. Después se puede ver con sus evidencias una justificación y no sé qué estrategia se puede emplear. Pero Sí, entiendo, doctor. sí, cubren su parte de exposición nada más. Está bien. ¿Quién es el estudiante? Chavesta Gutiérrez Sandra. También, doctor, no dio su práctica por el mismo motivo de que no tiene internet. Pueden empezar, por favor. ¿Puedes agrandar, porfa? Bien. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo va a presentar lo que es el mapa conceptual. Siguiente, por favor. Ese es nuestro índice. Siguiente. Bueno, en cuanto a la definición sobre el mapa conceptual, este se va a manifestar como un gráfico en donde se evidencien conceptos y conexiones entre los mismos, ¿no?
se va a presentar un orden visual. Además, se van a relacionar a través de líneas que van a permitir unir los conceptos claves buscando formar una relación. Según Vilca 2017, agrega que los mapas conceptuales presentan una estructura jerarquizada a través de palabras de enlace, permitiéndole al estudiante aprender debido a que va a establecer una estrategia para poder crear un propósito. Valerio 2018 indica que los mapas conceptuales son un recurso esquemático que busca una estructura con proposiciones empleando un grupo de significados conceptuales, teniendo así un contenido explícito e implícito. Siguiente, por favor. Bueno, Novak nos habla de que los mapas conceptuales son técnicas que utilizan los docentes en los procesos educativos y cognitivos de la sesión de aprendizaje. También nos habla de que es un instrumento muy importante para el aprendizaje significativo y que también es la técnica más utilizada para la representación gráfica del conocimiento. Siguiente, por favor. Ok, siguiendo con la exposición, dentro de los procesos básicos del pensamiento están constituidos por observación, comparación, relación, clasificación simple, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación. Todos estos procesos son claves para la construcción de conocimientos, ¿no? Y para el procesamiento de información y tener una actitud crítica. Bueno, siguiendo con la observación, consiste en examinar hechos, ¿no? O aspectos, ¿no? Bueno, según Eran y Linares, nos dice que la construcción del conocimiento empieza desde la observación. En este caso, o sea, podría ser observar textos, documentos, artículos, ¿no? Bueno, siguiendo con la comparación, se fundamenta estableciendo relaciones de semejanza o diferencia, ¿no? Para que esto se pueda comparar. Como la comparación de ideas en este caso, lo de los mapas conceptuales sería la comparación de ideas para la realización del mapa conceptual, ¿no? Siguiendo con lo que es la relación, bueno, se realiza una selección de características y de esta manera se instaura una conexión entre ellas, ¿no? Entre estas características. Y bueno, aquí se relacionan los nuevos conocimientos y los antiguos, claro, los conocimientos antiguos y con los conocimientos nuevos que se va adquiriendo, ¿no? Para que esto genere preposiciones y de esta manera refuerce el aprendizaje. Le doy pase a mi siguiente compañera. Creo que no puedo pasar de diapositiva. Ya, ahora sí. ¿Quién continúa? Está Yulisa. ¿Yulisa qué? ¿Qué apellida? ¿Yulisa qué es? Castillo. Creo que se salió. Sí, no es... su internet, seguro. Castillo. Ella Castillo. está de nuevo, creo. Pero no tiene... Profesor, sí, ¿le puede aceptar, por favor? Dice que ya está en espera, porque se le fue. No hay nadie en espera. Hace rato he aceptado a una Yulisa. No, ahí está, ya se conectó.
Profesor, ¿me escucha? ¿Me podría aceptar con el otro celular? Tengo problemas de internet. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya ahorita recién estás pidiendo. ¿Me escucha? Ya te acepté. Sí, profesor, estoy con otro celular, sino que he tenido problemas con el internet y ya le notifiqué al delegado. Ya, a continuación yo voy a explicar acerca de la clasificación. Entre ellas existen dos tipos. Tenemos la clasificación simple, que es el conjunto de elementos que tiene una o varias características en común. Esta clasificación también es un proceso mental, ya que nos permite establecer categorías conceptuales y los conceptos se ordenan de mayor a mayor relevancia e importancia. Es decir, que los conceptos generales se ubican en la parte superior del mapa conceptual y los conceptos específicos se ubican en la parte inferior del. Asimismo, como nos señala el autor Giraldo del año 2014, nos dice que existen 3 niveles de jerarquización para ordenar los conceptos. Por ejemplo, en el primer nivel tenemos supraordenados que son de nivel de exclusividad importante. Por ejemplo, hay la palabra sustantivo, como es la boca, el esófago. Perdón, profesor. Y en el segundo nivel tenemos los coordinados, que significa igual nivel de inclusividad o importancia. Ahí tenemos la palabra triturar, humedecer. Y en el tercer tenemos subordinado, que quiere decir la parte inferior o de menor importancia. Ahí podemos encontrar los ejemplos. Así mismo, como podemos visualizar en el mapa conceptual del sistema digestivo, en la parte horizontal representan las clases, como tenemos la boca, el esófago, estómago, entre otros, y los números de niveles se acomodan de mayor a menor de importancia en los conceptos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Sí. También hay otro proceso, síntesis y evaluación. Se refiere a extraer o separar las ideas más importantes acerca de una lectura para hacer el mapa conceptual. Y síntesis, aspectos más importantes acerca de una lectura. También nos reducir la información más estructurada, más concisa y breve, de acuerdo a la interpretación que da el estudiante. En la evaluación, el estudiante podrá emitir juicios críticos sobre el tema o una situación que ha investigado, y asimismo el docente podrá evaluar si el alumno ha asimilado toda la información de acuerdo al tema que ha investigado. Doy pase a mi compañera Katiuska. Ya, vamos a hablar sobre las teorías psicológicas y del aprendizaje. Bueno, una de ellas fue con el autor Novat. Él en su teoría trata de demostrar cómo los conocimientos previos nos permiten crear conocimientos nuevos a partir de conocimientos organizados. Y esto con ayuda de mapas conceptuales. En su teoría también propone que construir significado implica pensar, sentir y actuar, y que estos aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo diferente, sobre todo para crear nuevos conocimientos, y el aprendizaje significativo se da por medio de los conceptos, que es a través de ellos que logramos entender y darle un significado a la experiencia. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, voy a hablar sobre el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje que el individuo asimila los nuevos conceptos asociados a los conocimientos previos que ya posee. Según Ausubel, en 1983, plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa a que se relacione con la información, con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que el individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Es de vital importancia
Conocer la estructura cognitiva del alumno, no solo saber la cantidad de información que posee, sino la cantidad de conceptos propios que maneja. Es necesario un planteamiento global del proceso educativo en el cual el aula interroga el proceso de aprender y enseñar a pensar y siempre utilizando la técnica correcta, lo cual tiene dos partes que corresponden a la teoría y práctica, las cuales son, la primera se refiere a la fundamentación teórica de los mapas conceptuales según el aprendizaje significativo de Ausubel. En la segunda, presentamos una experiencia completa de acuerdo al trabajo de mapas conceptuales y hemos inculcado esta técnica al tipo de nivel inicial. Bueno, ahora le paso a mi siguiente compañera. Ya, continuando con el procedimiento para su elaboración, como primer paso reconocemos nuestros saberes previos y vamos en busca de información en diferentes fuentes bibliográficas. El segundo paso sería identificar las ideas, tanto primarias como secundarias, de forma jerárquica, haciendo un listado de los diferentes conceptos. Como tercer paso, se pueden ordenar los conceptos de acuerdo al grado de inclusión. Como ya lo habían explicado, supraordinados, subordinados, esto será un proceso de forma jerárquica según Novak. Ahora, como cuarto paso, tenemos ya ordenados los conceptos de forma jerárquica. Se definirán las palabras enlace, en este caso serían los verbos, en el tipo de relación que se pueden utilizar entre estos conceptos. Siguiente. Como quinto paso, podemos plasmar la representación esquemática propiamente, el material escogido o elegido. Como sexto paso tenemos los conceptos, se relacionan entre líneas verticales para realizar las proposiciones. Como séptimo paso, a partir del tipo de relación entre estos conceptos se definen las palabras enlace. Y como octavo paso tenemos el conveniente buscar en todas las relaciones posibles que se puedan encontrar en los conceptos escogidos. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los elementos principales que se van a encontrar en un mapa conceptual, que vendría a ser primero los conceptos. Se le coloca rodeados en una forma rectangular. El orden es de acuerdo a Novak, que nos dice que es de forma jerárquica. Luego, esto quiere decir que los conceptos generales van en la parte superior, mientras que los conceptos más particulares van en la parte inferior. La jerarquía también depende de acuerdo al contexto de relaciones entre los diferentes conceptos que se puedan elegir. Estas están también relacionados, como ya se había dicho, por unas líneas unidas a través de enlaces formados por las proposiciones. Luego tenemos las palabras claves que expresan el tipo de relación existente entre dos o más conceptos. Son conformados preferiblemente, como ya les había dicho, por verbos. Se aconseja omitir los últimos niveles del mapa conceptual, ya que normalmente son ejemplos. Luego tenemos las proposiciones, que están compuestas por dos conceptos unidos por una palabra enlace de forma más simplificada y lógica. Y por último tenemos el impacto visual, que nos dice que Novak, un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales con las secundarias de una forma simple y de manera vistosa. Paso a mi siguiente compañera. Bien, ahora vamos a hablar sobre la ejemplificación, que es básicamente los pasos que hemos realizado para poder hacer el mapa conceptual. Bueno, primer paso es identificamos el tema y los conocimientos que se tienen acerca del mismo. Por ejemplo, encontramos un artículo en base a nuestro tema. Luego, nuestro tema fue de psicología positiva, una nueva forma de entender la psicología.
Segundo paso tenemos, identificamos las ideas o conceptos principales que sugieren para elaborar un listado. Elaboramos un listado acerca de toda la información que obtuvimos del artículo de investigación, como por ejemplo lo pueden ver en el cuadrito que está aquí, un listado de palabras y de los conceptos que pudimos encontrar: psicología positiva, los objetivos, los conceptos que también pudimos encontrar. Siguiente, por favor. En el tercer paso, ordenamos los conceptos de las ideas más generales a las más específicas, de las más relevantes, los subtítulos, por ejemplo, el título, el concepto del título, que es bastante importante para el mapa conceptual, los objetivos, dónde los vamos a colocar y demás. Luego colocamos en el cuarto paso, definimos las palabras enlace, que están aquí las palabras que podemos ver para darle sentido a esto, ya que esas palabras expresan, como dijo mi compañera, el tipo de relación que existe entre dos o más conceptos. Siguiente, por favor. Bien, en el quinto paso se plasma la representación, es decir, ya una vez organizadas las ideas del mapa conceptual, los subtítulos, las palabras enlaces, ya podemos plasmar el gráfico, se puede decir en blanco, para de allí colocar los conceptos en cada uno de los cuadros. En el sexto paso se relacionan los conceptos mediante líneas verticales. Como vemos en el mapa, todas las líneas son verticales. La única horizontal es la parte donde van los subtítulos. De ahí se ubican las palabras enlaces. Estas palabras, como ya lo dijo, tienen que tener relación con los conceptos. En parte del mapa, ven las palabras enlace, tienen relación con los conceptos tiene relación entre el título y el concepto. Como en la octava parte se buscan las relaciones, como ya les dije, de las palabras enlaces. El noveno paso es verificar la estructura lógica, si está ordenado y, en este caso nuestro mapa tiene un tipo de orden jerárquico, ya que va de la idea más general a la más particular. Siguiente, por favor. Bien, en las conclusiones, concluimos que un mapa conceptual es un esquema gráfico que permite enlazar conceptos a través de conectores. De esta forma, el estudiante o la persona que lo realiza va a poder aprender, ya que organizará y creará proposiciones al momento de realizar el organizador visual. También se puede decir que es una herramienta muy importante para desarrollar lo que es el aprendizaje, porque reorganiza conocimientos por medio de esquemas. Y por último, el desarrollo de los mapas conceptuales requiere el dominio de relaciones, ya que éstas establecen la relación entre los conceptos a través de las palabras de enlace. Siguiente, por favor. Eso sería todo, profesor. Gracias. A ver, tanto para el grupo anterior como para este grupo, por favor, les voy a pedir encarecidamente que en el final no se den pases. ¿Sí? Se ceden el uso de la palabra. Demórense un poquito, pero los expresamos como debe ser. Los pases son para los deportes en general. ¿Ya? Tratemos en lo posible de tener las ideas claras al momento de exponer para evitar el uso a veces excesivo de las muletillas. Mientras recordamos lo que decimos, nos llenamos mucho de muletillas. Ya en estos niveles del ciclo en el cual están, deberíamos omitir bastantes de esas observaciones en la expresión oral. No estoy de acuerdo con su ejemplo que han puesto, porque no se cumple lo que han mencionado en la estructura de los pasos. Primero, en los de primer nivel, en los conceptos, en el primer gráfico que presentan, no colocan conectores, en este caso serían artículos, a los conceptos de primer nivel. La pregunta es,
En los conceptos de primer nivel no se colocan conectores, porque sí los colocan en los de tercer nivel. Si pueden retroceder hasta ese ejemplo para que me entiendan lo que les digo. Al primer cuadro, al primer ejemplo de mapa conceptual que mostraron. No, al primero. Ahí. Vean ustedes, los supraordinados, que vendrían a ser los conceptos, primer nivel, formados por boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Sin embargo, en los de tercer nivel ya le colocan artículos, los alimentos, el bolo alimenticio, el quino, las heces fecales. Entonces, si se sigue esa lógica, ¿por qué en el primer nivel formados por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso? Profesor, ¿yo podría contestar esa pregunta? Claro. Sí, profesor. Ese ejemplo que ve en la pantalla, más que todo, no ha sido realizado por nosotros, sino yo lo descargué para poder entender los niveles de jerarquización que estaba explicando el autor Giraldo, ¿no? Pero la pregunta que usted menciona, todo este concepto siempre debe ir un enlace, o sea, verbo, ya sea una preposición, para que pueda conjugar las palabras. O sea, ahí le faltaría. Claro, claro, de esa imagen se faltaría los enlaces, porque ya sea en el nivel 1, el nivel 2, 3, siempre debe ir acompañado de los enlaces, verbos, preposiciones. De ahí están incompletos. ¿Esa descarga que has hecho es de Giraldo? No. Yo lo descargué de otra página, simplemente quería explicarlo de manera más dinámica para que mis compañeros entendieran cómo se dividían los niveles supraordinados, coordinados, así. Bien, lo que pasa es que si nosotros descargamos, también tenemos que citar porque esa sería una figura, ¿no? Entonces esa figura debe ser citada de dónde ha sido descargada. Y así una libre responsabilidad y otra pues aclaras o te muestras transparente con el tema de tomar lo que no es tuyo y ponerlo ahí, ¿no? Entonces, aclarar para todos, por favor, que ya sea en el nivel 1, 2 o 3, los mapas conceptuales tienen que tener los enlaces respectivos que generan cada uno de los recuadros. Ahora, la otra pregunta es, ¿usan mayúsculas y minúsculas? ¿Qué han encontrado sobre la teoría que diga del uso de mayúsculas y minúsculas en los mapas conceptuales? Bueno, profesor, siempre el título del mapa conceptual siempre debe ir en mayúscula y debe ser de mayor tamaño para que pueda sobresalir de los demás cuadros. Y las palabras en minúsculas siempre se usan en los enlaces. Pero lo que está dentro del recuadro en los niveles 1, 2, 3, ¿deben ser mayúsculas o así como están minúsculas? En mayúsculas. Pero ahí están en minúsculas y en su ejemplo final, si vamos por favor al ejemplo final.
colocan el título, mayúsculas, incluso 2 puntos en el título, y luego colocan conceptos, y luego hacen nuevamente mayúsculas, y luego llenan los recuadros de letras. Eso no es un mapa conceptual. Los encabezados de cada recuadro incluyen al inicio una palabra enlace. Es decir, tu primera división debería ser es un. Ese sería el enlace. Es un, pero tú colocas un dentro del recuadro. Y no, los mapas conceptuales no pueden colocar enlaces dentro del recuadro, solamente son palabras sustantivas. Ahí sería, es un enlace, estudio científico. Ese estudio científico estaría dentro de un recuadro. Entonces, por citarte, ¿no? Pero ahí han llenado mucho texto dentro de los recuadros y así no se hacen los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, por su nombre que lo indica, son conceptos. Que generalmente pues varían entre 1 y 3, bueno, hasta 4 palabras, pero ahí tienen bastantes palabras. Incluso en emociones positivas le han puesto viñetas. O sea, ese ejemplo no es correcto. No se ciñe a lo que han expuesto con los pasos del mapa conceptual. ¿Ya? Ese ejemplo no es válido. No tiene la estructura que ustedes han dicho. Bien, les agradezco por su participación. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Perdón, ¿quién fue la que habló después de Freitas? Yo, profesor, Galetti. Galetti Corrales Nieves Rita. Ya, gracias, Gali. Bien, el grupo número 9 tiene el uso de la palabra. ¿Se escucha, profesor? Sí, pueden empezar. ¿Pueden ponerlo en grande, por favor? Shirley, por favor, puedes ponerlo. Listo, gracias. ¿Puedo empezar? Bien. Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo el día de hoy vamos a exponer el mentefacto conceptual. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bien, comenzaremos con el desarrollo del contenido. Siguiente. Bien, bueno, el mentefacto conceptual. Antes de dar una entera definición sobre el presente organizador, nos debemos de realizar una pregunta. ¿Qué significa mentefacto? ¿Qué significa ese término? Bueno, este término tiene 2 vocablos, como se han podido dar cuenta, mente y facto. ¿Qué quiere decir mente? Mente da de referencia al cerebro y facto, pues, a un hecho, una práctica, una realidad o algo en concreto. Por lo que este término significaría un producto, un resultado de la actividad mental, ¿no? Bien. Dicho esto, un mentefacto conceptual vendría a ser un organizador que guarda, ordena y expresa relaciones que involucran operaciones intelectuales y del mismo conocimiento. Bien. Bien, según Samper,
el mentefacto conceptual es un diagrama simple gráfico que realiza dos funciones. La primera es, como podemos ver en la diapositiva, es organizar las proposiciones y segundo, preserva los conceptos que están precisamente ahí almacenados. Luego bien, nos debemos preguntar también cómo se estructuran las ideas o los conceptos o el pensamiento dentro de este gráfico. Bien. Para poder estructurar las ideas, pensamientos, conceptos que se quieren pues agregar precisamente en se deben organizar las proposiciones, las cuales se van a pues clasificar en 4 operaciones intelectuales, las cuales bueno, son la supraordinación, la infraordinación, la insubordinación y la exclusión, que se explicarán más adelante. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Mi nombre es Francis Rodríguez y hablaré sobre los procesos básicos del pensamiento que desarrolla un mentefacto. Velázquez, Cleves y Calle mencionan diversos procesos básicos. El primero es la observación, que es un proceso donde se observa selectivamente cualquier tipo de información, se identificará características, se señalarán ejemplos, serán conceptos, ya que ampliará el autoaprendizaje y reforzará el pensamiento abstracto en la persona. El segundo es comparación. Bueno, en el mentefacto, este proceso tendrá como objetivo poder identificar las características en relación a las semejanzas o diferencias. El tercero es la clasificación y por medio de este proceso se podrá identificar y utilizar las ideas primarias y descartar las ideas secundarias y complementarias. El siguiente es descripción y en este proceso lo que se observa se informará de forma precisa y ordenada. Así se podrá comparar, conocer y analizar. El siguiente es jerarquización. Al organizar y preservar el conocimiento, se plasman jerárquicamente las ideas fundamentales, dejando de lado las ideas secundarias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Shirley Santín. Voy a continuar con la exposición. Tenemos aquí al análisis que implica el proceso de descomposición, ¿no?, del todo en sus partes para llegar a comprender los principios y elementos, ¿no? Esto nos va a ayudar a nosotros poder realizar el mentefacto, ya que debemos comprender el tema que vamos a realizar, nuestro concepto y las partes que tiene, ¿no? El siguiente es el síntesis, ¿no? Ya después dado el proceso de análisis, lo que vamos a hacer, lo que nos permite hacer el proceso de síntesis es volver a componer todo, todas las partes en el esquema, ¿no? Plasmarlo en el esquema y lo que nos va a permitir a nosotros reconocer toda la información que hemos tenido de forma sintetizada, ¿no? De forma bastante entendible, ¿no? Luego está la relación. En la relación podemos verlo en la infraordenación, ¿no? Que nosotros tenemos que establecer los nexos entre cada subtipo o clase que tenga nuestro concepto, que tenga el concepto que hemos desarrollado, ¿no? Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bien, soy Cielo Solocito Sabarburu y voy a hablar sobre una de las teorías psicológicas del aprendizaje. Siguiente, por favor. Teoría sociocultural de Vygotsky. Spinoza conceptúa los mentefactos como esquemas conceptuales, relacionados con la manera de ver las cosas desde las perspectivas de las personas. Asimismo, Ibáñez afirma que en él se plasma una representación mental. Según Jung, para Vygotsky, las interacciones que tiene el individuo con su medio permiten que exista una reorganización de esas estructuras mentales. Asimismo, Gleder afirma que el significado de los conceptos cambia cuando se vincula con el mundo. Cada concepto es una representación mental, quería plasmada en el mentefacto. En otras palabras, para Vygotsky, el símbolo tendría un significado a raíz del contexto sociocultural en el que se desenvuelve la persona. Se interiorizan tanto la cultura como las funciones psicológicas superiores, porque contribuyó a ordenar la realidad de un modo más complejo, estructurando la información del medio con el objetivo de facilitar su comprensión. Cuando se desarrollan los significados de las palabras y los conceptos, se incluyen cada vez más en un sistema o red de interconexiones lógicas, como lo hemos dicho anteriormente. Lo que diferenciará los conceptos científicos de los espontáneos
Es el grado de generalización que esto supone, según Cummins, en el 2003. Le cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañera. Soy la alumna Daniela Montes y voy a hablar acerca de la teoría del aprendizaje significativo. Según Quevedo 2018, Oswald señala que el aprendizaje es un proceso activo, lo que implica la organización de las ideas, conceptos, percepciones que la persona posee en su estructura cognitiva con la nueva información adquirida. Además, la interacción de ambos logra que la persona pueda seleccionar información importante, organizándola de manera coherente e integrando esta información con sus conocimientos ya existentes, para lograr un conocimiento más significativo. Esta teoría se asocia con el mentefacto conceptual, puesto que en la práctica el estudiante debe organizar los conceptos con sus conocimientos previos para que pueda analizar e identificar las ideas principales y descartar las ideas secundarias. Además, comparar y organizar las proposiciones con las operaciones intelectuales, logrando una mejor comprensión del tema. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Mi nombre es Yuriko Rodríguez Villaurre y voy a hablar sobre la teoría constructivista. Bueno, voy a citar a los siguientes autores que Saldiaga, Bravo y Lord en el 2016 menciona que Piaget es uno de los representantes que se basa en el desarrollo cognitivo de las personas. Es decir, explica cómo sucede el aprendizaje en nosotros, o sea, los seres humanos. Por lo que se refiere que es un suceso de la reorganización de estructuras cognitivas que existen en diferentes situaciones. Esto es visto como un proceso donde se inicia la experiencia con las nuevas conocimientos. Entonces, al hablar de la teoría constructivista, concibe conocimientos de la construcción propia de las personas con los estímulos cognitivos, con los estímulos sociales. Además, Piaget afirma que el desarrollo intelectual es la reestructuración cognitiva que produce un conflicto interno entre las personas. Un ejemplo, nosotros cuando leemos estamos adquiriendo nuevos conocimientos y esto lo basamos con los conocimientos ya que hemos tenido. También, por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos conocimientos previos, pero nuestros profesores nos están educando, entonces esos conocimientos son conocimientos nuevos, por eso hay un conflicto interno entre nosotros y como consecuencia, este produce una modificación de la estructura de nuestros conocimientos. Además, Piaget también menciona sobre los esquemas mentales, que son las estructuras organizadas, sintetizadas para el desarrollo de la cognición del ser humano. Entonces, ¿cómo se relaciona con el mentefacto? Ya que es un instrumento para la construcción de los conocimientos, precisa la interacción de diferentes componentes y permite conceptualizar la información aprendida. Les doy el pase a mi siguiente compañera. Profesor, ¿me escucha y me ve? Profesor. Sí, te escucho. ¿Sí me ve? También. Ya. Mi nombre es Xiomara Risco y voy a hablar sobre el procesamiento de la elaboración. Como dice Ibáñez, antes de identificar un mentefacto, se deben adquirir diversas propuestas o diferentes prefijos con el objetivo de estructurar muy bien y organizar lo que es supraordinadas, exclusiones, isordenadas e infraordinadas. Primero debemos elegir el tema de nuestra preferencia o de nuestra selección y luego escoger nuestra idea central. En lo que es supraordinada se debe identificar la cualidad más notable del concepto y para ello nos podemos preguntar a qué conjunto más amplio pertenece o cuál es la clase más general del concepto. En exclusiones son proposiciones que se oponen o se excluyen recíprocamente y para esto debemos distinguir la clase del concepto que aborda nuestro tema. En isordinadas indica relaciones o nexos que están conectados entre sí con nuestro tema y para ello debemos hallar las características propuestas en nuestra idea central. En infraordinadas tiene varias subcategorías de esta jerarquía y para ello debemos detectar antes las clases y subclases de nuestra idea principal. Les doy el paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Yo soy Geraldine Achas y a continuación voy a explicar el proceso del ejemplo. Bien, el tema que hemos elegido para realizar nuestra ejemplificación es la violencia contra la mujer.
el cual primeramente hemos leído la lectura y luego hemos resaltado los conceptos y los subtipos de la violencia que hay contra la mujer. Luego vamos a estructurarlos y organizarlos en supraordinadas, exclusiones, isordinadas e infraordinadas. Los mentefactos también se organizan el pensamiento cognitivo de los seres humanos de manera jerárquica. Es decir, que la supraordinada es la parte superior del esquema que debe representar la idea principal que se quiere demostrar. A partir de esta idea, el esquema debe desenvolverse. El resto de las ideas complementan a la superior. Las exclusiones son las clases que se oponen al tema, las cuales son las ideas que no están aprobadas por el autor del mentefacto, y se usa con un signo para poder identificarlas, se usa con un signo de desigualdad. Y las isoordinadas muestran los conceptos, las características del tema que se está abordando, y por último las infraordinadas son varias subclases de una clase, en este caso sería los subtipos de la violencia. A continuación le cedo el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es María Julia del Mar y voy a exponer las conclusiones. Bueno, podemos decir que lo más importante se puede concluir de que el mentefacto incluye procesos del pensamiento importantes, tanto como, por ejemplo, la jerarquización, el orden, la síntesis, el análisis, que son importantes para realizar este mentefacto. También podemos concluir de que el mentefacto contiene 3 teorías importantes, donde podemos resaltar la de Vygotsky, también la teoría del aprendizaje significativo y la teoría constructivista. Y por último, podemos decir que el mentefacto, lo primero que se tiene que hacer es ordenar las proposiciones para luego dar una buena organización y estructura del tema. Gracias. Bien, para concluir rápidamente en el sentido en las subordinadas o en las proposiciones que ustedes consideran en la parte inferior del organizador, las infraordinadas, se consideran viñetas. Sí, profesor. Incluso en el ejemplo que usted puso en las diapositivas, hay también una viñeta. Si no mal recuerdo, era de pasos, no. No recuerdo, pero era del resumen, elaboración, me parece. Ese es el único de los organizadores, aparte de la V heurística, pero creo que no lo hemos tocado en esta ocasión, que pueden utilizarse viñetas. ¿No? No en los demás. En la V heurística y en este. Pero creo que la V no le ha tocado a nadie. Bien. Finalmente, ¿cuál es la semejanza que ustedes encuentran entre las teorías que han sustentado? Tres teorías han sustentado. ¿Puedo responder de eso? Ya. Que todas hablan de aquellas estructuras mentales que se dan para formar conceptos. Bueno, esas estructuras mentales son conceptos. En el aprendizaje significativo habla de esas estructuras que ya teníamos antes, ya sea como conceptos, como diría Vygotsky, conceptos espontáneos que teníamos desde nuestra niñez, que se van formando a medida que va pasando el tiempo hasta convertirse en conceptos científicos.
también iría de la mano con la teoría constructivista, porque también habla de esas estructuras mentales que se van formando a medida que nosotros vamos obteniendo el conocimiento, y justamente facto nos va a permitir formar todo un concepto de una sola palabra, que claro, es más limitado que el mapa conceptual. Es decir, en conclusión, las tres teorías consideran los aprendizajes previos. Sí, ya que las tres también mencionan sobre los conocimientos nuevos que vamos adquiriendo por transcurso de la experiencia. También habla sobre esquemas mentales, estructuras mentales, y todo eso se relaciona con el metafacto, ya que este es un instrumento de construcción de ideas, lo cual vamos a poner los conocimientos nuevos y lo vamos a relacionar con los diferentes componentes para así conceptualizar la información y sintetizarla. Claro, solo que la teoría sociocultural lo menciona, mas no profundiza en ello como los demás autores. Correcto. Bien. Entonces, eso sería todo. Te agradezco por su participación. Gracias, profesor. Bien, ahí está el enlace para que puedan, por favor, evaluar a los tres grupos de hoy día. Y los que ya desean o tienen que retirarse, pues lo pueden hacer, porque me voy a quedar con el grupo pendiente. Avanzamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Avanzamos con el grupo pendiente, por favor. Ok, profesor, buenas noches. Sí, ahora comparto pantalla. Profesor, disculpe, los grupos que han expuesto no evalúan, ¿verdad? Los grupos que han expuesto, sí, Hoy día. claro, todos. ¿También todos. evalúan? Sí, ya. todos. Disculpe, docente, me sale que el link que usted envió me sale que no se aceptan más respuestas a lo que estoy contestando. A mí también me sale igual. A mí también, profesor, ya no se aceptan respuestas. Ahorita, un minuto. Ya, ahí está de nuevo. Ok, vamos a empezar con el grupo pendiente. ¿Pueden compartir? Bien. Tienen el uso de la palabra. Ok. Buenas noches, docentes, buenas noches, delegado y compañeros presentes. Su grupo va a exponer en cuanto a lo que es el círculo concéntrico, el cual es un progresor gráfico. ¿Sí? Siendo el representante Francisco Palacio de nuestro grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Según Muñoz, 2010, los organizadores gráficos son técnicas, estrategias, manejo de información y conocimientos con el fin de un estudio y aprendizaje más eficaz. Esto incentiva el análisis crítico y creativo del estudiante. Y es tal cual lo que es un círculo concéntrico. Concéntrico significa que comparten el mismo eje, ¿no? Tales como una diana de color blanco. Este tipo de organizador visual va centrada la información central, el concepto principal en el medio, y la información se va extendiendo sobre los demás círculos. Esto permite una organización y también un resumen de la información o texto leído o del argumento presentado. A su vez que se ve principalmente lo que es el aprendizaje significativo, ya que este es la asociación de información ya conocida con la información nueva.
la información que está en los alrededor del círculo, básicamente son temas menos abstractos o cercanos al inicial, pero cada uno tiene su concepto propio, ¿no? Como mencioné, es un parte del centro del círculo y se va extendiendo la información hacia los demás, complementando así el tema tratado o estudiado. A continuación le doy la palabra a mi compañera Jimena. Profesor, Jimena me informa que se le acaba de ir el internet. Que vuelve a entrar. No tengo ninguna invitación, ninguna solicitud. Está volviendo a ingresar. Espera que cargue la página. Está bien, Kelma. Creo que vamos avanzando. Sí, profesor, definitivamente, porque al parecer dice que no se puede, no se conecta. Continuamos, profesor. Sí. Roy, siguiente. Fran, siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre las teorías psicológicas y del aprendizaje. Bueno, tenemos la teoría constructiva de Jean Piaget, como se citó de Saldarriaga en 2016. La teoría constructiva es un proceso interno en la cual la persona nos muestra cómo Jean Piaget es una de las personas principales influencias en la psicología. El constructivismo es una corriente pedagógica que tiene como principal al alumno una visión del aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye su propio aprendizaje con ayuda del docente, ya que en esta corriente ayuda al alumno a llegar a potenciar su nivel de desarrollo cuando no es capaz de llegar por sí mismo. Y es entonces donde el docente tiene que usar las herramientas necesarias para que vaya construyendo su aprendizaje, haciendo uso de organizadores visuales para poder combinar las funciones cognitivas para que el alumno pueda comprender y memorizar más rápido los conceptos y ayudar a obtener la información que uno quiere adquirir y se le haga mucho más didáctico aprender. Tenemos la teoría del procesamiento de información de Robert Kidney. Esta teoría explica el aprendizaje como desarrollo interno de la persona, tomando a la vez elementos de conductas como estímulo y respuesta. En general, una mecanización de cómo hacer que la persona pueda llegar a aprender. Esta teoría se compone de 4 categorías: la atención, la codificación, el almacenamiento y recuperación. En la atención selecciona, recibe y asimila los estímulos de forma selectiva. La codificación simboliza los estímulos según estructuras mentales propias como físicas, semánticas y culturales. El almacenamiento retiene de forma organizada la información.
y la recuperación trae a la conciencia lo plenamente almacenado. Entonces podemos decir que en estas ventajas de estas teorías son importantes porque recupera la noción de la mente, reintegra la información subjetiva como un dato útil en la investigación y le da preferencia al estudio de la memoria activa. Tenemos la teoría de aprendizaje de Piaget. Bueno, en esta menciona que explica la dinámica de adaptación, que es una de las funciones intelectuales en que posibilita el cambio de esquema mediante los procesos de asimilación y acomodación. La asimilación se refiere al proceso por el cual las personas interpretamos el mundo externo y lo relacionamos en base a nuestros esquemas actuales. Y el proceso de acomodación consiste en cambiar un esquema existente o crear uno nuevo para lidiar con un nuevo objeto o situación mediante nuestras propias experiencias, es decir, en lo que vivimos, en lo que hemos visto, en lo que hemos experimentado anteriormente. Por ejemplo, un niño que va a una visita de estudio del colegio y va al zoológico y ve por primera vez una cebra, lo relaciona erróneamente con un caballo, pues el niño asimila que es un caballo por las características que tiene de repente el cuerpo, la altura, etc. Y es entonces donde entra la acomodación, donde se le tiene que aclarar que se trata de otro animal, y es entonces donde el niño va a aprender a distinguir incorporando un nuevo aprendizaje. Entonces se le puede enseñar mediante organizadores gráficos, diferenciar las imágenes con palabras claves, para que se le haga mucho más útil aprender los contenidos en pequeños pasos para que lo pueda dominar. Tenemos la teoría del aprendizaje significativo, según David Ausubel, como se citó de Torres en 2018, planteó que el aprendizaje significativo se comprende por las adquisiciones por nuevos conocimientos como frutos de la interacción entre una información nueva con la que ya posee, pasando de no saber algo a saberlo. También se diferencia entre el aprendizaje por repetición, es donde el estudiante memoriza los contenidos y no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o innovadora, y suele olvidarse de una vez que no haya cumplido su propósito. Ejemplo, un estudiante al salvar un examen. Es entonces donde el docente conlleva a que el estudiante construya conocimientos significativos considerando que fortalezcan sus sistemas de conocimientos, de habilidades y valores. Una gran utilidad para lograr el aprendizaje significativo es el organizador visual, ya que facilita ese proceso con una estrategia para guiar a los estudiantes a aprender y a organizar mediante técnicas, empleando conceptos y frases de enlace que se le haga mucho más fácil de comprender y lo pueda aplicar en su vida diaria. Bueno, le doy el uso de la palabra a mi compañero para que continúe con la. Ok, hablando de procesos básicos del pensamiento que desarrolla, encontramos la observación, que es según Kawulich, en el 2005, él dice que es una disciplina mediante un instrumento en la investigación para la recolección de datos. Por lo tanto, la observación permite identificar las características, la cual es un paso esencial para la elaboración del organizador visual para entender con mayor claridad el tema abordado. Bueno, de ahí encontramos la descripción, que es según Phil Lynch, en el 2016, se presenta como el estudio que requiere análisis de distintos niveles y dimensiones. Por lo tanto, la descripción, dentro del círculo concéntrico se presentan y visualizan contenidos de forma global. Para esto, la descripción nos ayuda a ordenar las características con la finalidad de mostrar el tema de forma clara y coherente. Por otro lado, encontramos la clasificación, que según Perec en 1986 es un proceso que realizamos a diario o es el ordenamiento en clases. Es decir, la clasificación es un proceso importante para poder dividir y señalar otros puntos importantes del tema correspondiente, también poder lograr expandir el tema a través de esta división y poder ordenar la información obtenida. Y por último, encontramos la clasificación jerárquica, que según Sánchez en el 2003, permite integrar los procesos de clasificación simple y el ordenamiento. Es decir, ese proceso es posiblemente uno de los más importantes debido a que para elaborar un círculo céntrico se debe separar en partes, las cuales nos ayudarán a separar en clases de clases de una subclase. A continuación le doy uso de la palabra a mi compañero.
es la siguiente. Voy a hablar sobre lo que es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, en este caso, ya que esta teoría indica que el aprendizaje se puede desarrollar de manera mucho más eficiente mediante lo que son conceptos básicos. En este caso, la observación, la imitación y lo que es y el modelado. Es un ejemplo claro puede ser cuando una persona, en este caso, termina de comer, lleva sus platos a la cocina y una persona más pequeña que está aprendiendo recién imita esta acción. ¿Cómo esto se puede relacionar con lo que es el organizador visual? Esto está claro cuando el docente brinda lo que es la información y nosotros mediante lo que es el modelado, imitación y observación podemos aplicar estos conocimientos con los organizadores visuales. Y ahora la siguiente teoría que voy a mencionar es lo que es la teoría experiencial de Carl Roger, que según él, el centro de esta teoría indica que el aprendizaje se influye diariamente mediante sucesos o experiencias que va viviendo el mismo individuo cada día. Por ejemplo, vas caminando la ruta de tu ruta diaria, sin embargo, te tropiezas con un bache o un hueco y al día siguiente vas por esa misma ruta, pero ya sabes que hay un obstáculo con el que te puedas accidentar, por lo que vas con cuidado o simplemente lo evitas. Y de esta forma ya hay una influencia en lo que es tu aprendizaje de manera más directa. Esto como aplica en lo que es el tema, ¿no?, de los organizadores visuales, va en el que mientras usted nos ha explicado, un ejemplo más directo es, usted nos ha explicado cómo usar los organizadores visuales, pero todo el mundo sabe que tal vez la primera vez no se pueda hacer algo de manera perfecta y usted nos corrige esos errores y al día siguiente se le puede presentar el mismo trabajo, pero obviamente con los errores ya corregidos y eso ya aplica también para nuestro aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Y la última teoría sería de la inteligencia situada, de Leif Wegner y Thomas Sergiovanni. Esta teoría se centra más que todo en lo que es las relaciones sociales, es decir, comunidades o grupos de estudios, por así decirlo, debido a que se pueden corregir errores individuales o comunes y se puede fortalecer lo que es la confianza y lo que es la cooperación. En este caso, Thomas Sergiovanni, con su libro que es Liderazgo para la Escuela, refuerza esta teoría debido a que él dice que con los puntajes sociales o en centro de estudios pueden llegar a ser superiores en estos casos. Y le concedo el uso de la palabra a mi compañero. Sí, bueno, ahora me gustaría explicar brevemente las diversas partes del procedimiento para poder elaborar un organizador gráfico de este tipo, ¿no? Como ya se mencionó, bueno, este organizador gráfico presenta y visualiza los contenidos de una manera global mediante temas que se presentan en una forma ordenada, coherente y de hecho da la sensación de que es un todo, ¿no? Antes de elaborar el organizador, es importante, necesario identificar un problema central, situación o tema y los diversos puntos y ramificaciones que tienen. Por ello, se requiere colocar el tema central en el círculo principal al medio de la hoja. Luego, se elabora un diagrama de varios círculos concéntricos al trazar una línea horizontal con la mitad de un círculo alrededor de la misma. Adicionalmente, se dibujan dos semicírculos dentro del gráfico, utilizando el punto medio de la línea horizontal como su centro. Ya finalmente se insertan los temas principales y características en el semicírculo pequeño. Estos son los puntos que más inciden o resultan o afectan
o tienen mayor relevancia en el tema de discusión. También se insertan los puntos que de forma moderada o de menor grado inciden o resultan afectando el tema. Y finalmente en el semicírculo se colocan los subpuntos menos afectados o que tienen menor influencia, relevancia o impacto. Bueno, a continuación la ejemplificación del organizador círculo concéntrico, donde elegimos el tema psicología positiva. Le doy el uso de la palabra a mi compañero. Psicología positiva como ciencia. Bueno, acá se suele conseguir fundamentalmente de dos maneras, con un movimiento académico o una área de investigación. Pues de forma complementaria, la psicología positiva ha sido un conjunto de temas de estudio y conclusiones de investigación que tienen vinculado o se centran en los aspectos positivos del ser humano. Continúa mi compañero. Principios de la psicología positiva. La palabra psicología positiva se escuchó hace 15 años atrás y es una de las investigaciones más conocidas, es la de la jerarquía de las necesidades humanas, que es de Maslow, de Abraham Maslow, que bueno, nos toca, ¿no? Lo que es autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad, oficialización. Si damos algo breve, autorrealización sería la moralidad, el reconocimiento sería el autoconocimiento que tiene uno, afiliación sería la amistad, el afecto, seguridad física, sea de empleo, económica. Fisiología es buena alimentación, descanso, hasta la homeostasis, ¿no? Bueno, luego tenemos el siguiente punto que es los niveles para la felicidad, las cuales son 3. La vida agradable, con sentido y buena vida. Explicaré brevemente. Vida agradable se refiere al bienestar que nos invade al disfrutar la buena comida, buena bebida, incluso una película. Tenemos el segundo que es buena vida. Nace en uno cuando se disfruta haciendo algo en lo que es bueno. Por ejemplo, si soy buena cocinando, lo voy a disfrutar. Eso va en el segundo felicidad, que es buena vida. Y brevemente, el tercero, que es vida con sentido, es la más duradera de los 3. Y se trata de encontrar aquello en lo que creemos y en poner todas nuestras fuerzas a su servicio. Puede ser obras de caridad, la militancia política, sonreír a la gente, ¿no? Continúa mi compañero. Dudas y polémicas. Retrocede. Dudas y polémicas. En la psicología positiva se ha generado un interés y un apoyo de la comunidad científica, psicológica y de otros investigadores. Pues llega un punto en el cual critican no de una manera de perjudicar, sino sobre lo que podría suceder con la psicología positiva, ya que podía caer en la autocomplacencia. ¿Qué incluye? En la psicología positiva, incluye el estudio de las emociones positivas, el estudio de las fortalezas humanas y el estudio del bienestar. El estudio de las emociones positivas es una de las áreas básicas de la psicología positiva, pues las emociones tienen efectos obviamente positivos, que sería el aumento de la motivación y el comportamiento prosocial. Tiene otros efectos también, que es la mejora, una manera más fácil de resolver los problemas, aumenta la creatividad, una mejora de capacidad de resistir el dolor, no físico, sino un dolor emocional, y aumenta el altruismo, que el altruismo sería de una manera desinteresada, que ayudas a alguien o velas por el bienestar de alguien más. Las fortalezas humanas.
El estudio de las fortalezas humanas, bueno, por fortalezas es un carácter esencial para cualquier persona, pues, bueno, eh, bueno, como es un carácter esencial, implica unas ciertas teorías sobre bueno, se buscan teorías sobre los aspectos del ser humano y implican dos elementos diferentes, pero se relacionan, que sería una capacidad y un resultado. En primer lugar se encuentra la capacidad, que es la capacidad de afrontar o superar, o bueno, la trata de superar momentos traumáticos o adversos. Y el segundo caso sería los resultados, que sería un resultado de resiliencia, que sería el logro de superar estos momentos traumáticos. Y por último, el estudio del bienestar, que bueno, es una de las áreas más importantes y que ha sido también un foco de atención para ciertos investigadores. Eh, bueno, el bienestar es bueno, su importancia de en sí es el mejoramiento de la salud mental y físico de la persona y también para el contexto social. Sigue mi compañero. Bueno, por último tenemos las áreas de la psicología positiva: felicidad, motivación, autoestima, optimismo y liderazgo. Les explicaré brevemente. Bueno, la felicidad yo la describiría más como un bienestar subjetivo. Se ha visualizado como una meta o un fin, como un estado de bienestar ideal o permanente de alcanzar. Por ejemplo, yo diría que la felicidad se compone por ráfagas que uno tiene. Luego tenemos lo que es la motivación, que como dice bien en el organizador, es lo que me gusta y quiero. No lo que debería hacer, no lo que me conviene, es lo que me motiva a algo para poner todo de mí en eso. Luego tenemos lo que es autoestima, que varios autores, varios psicólogos indican que la autoestima es lo ideal para ser feliz. Si tú no has cultivado una buena autoestima, no vas a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque al tener una baja autoestima, te va a llevar a una depresión de una u otra manera. Luego tenemos el optimismo, valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y perseverancia. Y por último, el liderazgo, que bueno, esto yo siempre hasta ahora lo digo que es uno de los más importantes para mí, porque si tú no tienes, por ejemplo, si tú no tienes autoestima, no vas a poder tener liderazgo en tus decisiones, siempre vas a tener que estar pendiente de otras opiniones. Entonces, no, se define el liderazgo como la capacidad que tiene un individuo para influir en un grupo, tener características de líder, nos hace sentir más valiosos en la sociedad y eso nos ayuda a aumentar mucho nuestra autoestima. Siguiente, por favor, siguiente PTT. A continuación, las conclusiones. Sí, discúlpame, nuestra compañera dice que ya ha podido conectarse y sería bueno que antes de abordar las conclusiones ella aborde el punto que tenía asignado. Colócalo, Fran. ¿Me escucha? Sí, se Sí, escucha, ¿no? sí. Ya, era este. Ya, gracias. Bueno, el tema de la observación y descripción, que era, bueno, son los procesos dentro para la elaboración. Primero, la observación. Bueno, como sabemos, la observación es la técnica más antigua, la más empleada, siendo este el proceso inicial. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a poder identificar, entender de una forma más clara, general, para poder así abordar el tema, para poder realizar el organizador visual. Luego, lo que es la descripción dentro del círculo céntrico sabemos que se presentan y se visualizan contenidos de forma global. Para esto la descripción nos ayuda a ordenar las características con la finalidad de mostrar el tema de forma más clara, coherente y concisa. Gracias.
Bueno, en las conclusiones, los organizadores visuales son las herramientas o estrategias de aprendizaje que van a permitir una mayor comprensión en la lectura. El círculo concéntrico se basa en el aprendizaje significativo, comenzando con la idea principal desde el círculo central hacia los demás círculos con conceptos asociados jerárquicamente o de importancia a dicho tema central. Se puede decir que para poder crear un organizador visual requerimos con algunos procesos sumamente importantes para poder organizar mucho mejor las ideas que queremos transmitir y así se logren comprender mejor. Gracias. Bien, regresen a su ejemplo de organizador, por favor. ¿El organizador que ustedes han presentado lo han elaborado ustedes? Profesor. ¿Cómo? Profesor, nosotros lo hemos realizado. Ustedes lo han elaborado, lo han construido. ¿Sí? Sí, así es. Bien. Es la primera vez que puedo observar un organizador que no cierra los círculos concéntricos. Tenemos el título, los subtítulos, las ideas, y no se cierra ese círculo. Es decir, el círculo del tercer color no se cierra. Después de liderazgo y vida con sentido no se cierra. Entonces ya no es un círculo concéntrico. Los círculos concéntricos cierran las ideas en base a círculos y cada círculo, cada subdivisión del círculo genera nuevas aperturas. En este caso, del color azul han generado aperturas en el siguiente color. Hasta ahí han llegado, pero no han cerrado ahí esa idea. Esos niveles tienen que ser cerrados. No han podido, no tienen por qué dejar ese círculo así, porque no es, deja de ser concéntrico, su característica. Entonces, ese es un error que no se debe cometer en lo futuro. Su teoría de los pasos dice una cosa y ustedes al momento de ejecutarlo presentan otra cosa. ¿Sí? Entonces corrigen por favor fundamentalmente eso. Bien, gracias por su participación. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy bien. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Ya se fue. Chao, Martín. Hasta luego.